Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje. Encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a estos espacios de aprendizaje de cada semana. En esta ocasión tenemos nuestro primer espacio este miércoles 14 de diciembre de 2022, nuestro primer espacio dentro de la semana número 3 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esperemos que se incorporen a la brevedad los compañeros. Son las 8 de la noche, 8:01 de la noche ya. Y esperemos que se incorporen a la brevedad. Bienvenidos, buenas noches. Esperemos unos minutos a que se vayan incorporando los compañeros. Por favor, démosle 5 minutitos. Pues no sé, pues muy buenas noches, no se ha incorporado nadie. Vamos a iniciar para dejar la grabación, este primer espacio abierto de aprendizaje, con una servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García. En esta semana número 3 vamos a dar inicio a nuestro primer espacio de aprendizaje de esta semana número 3. Reitero, del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad.
Nuevamente les doy la bienvenida, soy la maestra Ana Ibet Reyes García, su asesora virtual, recordándoles que pues damos inicio a este primer espacio abierto, recordándoles que los hacemos estos espacios de aprendizaje los días miércoles y viernes dentro de cada semana. En el caso de este recursamiento número 50, no hay periodo vacacional. Nosotros continuamos de aquí hasta el 25 de diciembre, esta semana número 3 y la semana que sigue, que será nuestra semana número 4, sin problema, todo se tiene que entregar en tiempo y en forma. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este primer espacio abierto en esta semana número 3, recordándoles que el propósito de este primer espacio de aprendizaje de esta semana número 3 es explicar las actividades a entregar en la tercera semana de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades y los temas a revisar en esta unidad número 3 de esta semana en curso, semana 3. Recordando que el propósito formativo de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es que ustedes utilicen o usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, servidora maestra Ana Ibet Reyes García, es el correo electrónico institucional, que es auv@anaibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx, el cual está a sus órdenes y en donde a través de justamente esta plataforma los miércoles les mando siempre un correo de te esperamos como forma de recordarles sus actividades en cada semana. Ya vamos en nuestra tercera semana, esta semana que inició el lunes 12 de diciembre y finalizará el próximo domingo 18 de diciembre de 2022 a las 11:59 de la noche. También otra forma de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Ibet Reyes García, recuerden, es el foro Aprendiendo. Estos foros son una forma en que pueden compartir ideas, opiniones y también dudas. Y el que considero la mejor forma de comunicación eficaz, eficiente y por supuesto personalizada es la mensajería dentro de la plataforma, donde directamente ustedes se pueden comunicar con una servidora para cualquier duda o comentario. Y les comento que en esta semana número 3 vamos a ver la unidad número 3 llamada herramientas digitales y sus contenidos, que reitero, esta semana inició el lunes 12 de diciembre de 2022 y finalizará y cerrará por ende el domingo 18 de diciembre de 2022 a las 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Recuerden, todo cierra en horarios de la Ciudad de México. Por ello es importante mencionar que en esta unidad número 3, herramientas digitales, nos hablan justamente de que el desarrollo de los elementos multimedia. En el mundo de la computación, los multimedia se refieren a que dentro de un mismo elemento se van a utilizar una combinación de diferente información, donde se emplea una combinación de texto, audio o sonidos, imágenes, videos y animaciones. Entre las aplicaciones multimedia más comunes se encuentran los videojuegos y programas de aprendizaje. Los elementos multimedia suelen necesitar obviamente más memoria y capacidad de procesamiento y de información plasmada, considerando, por ejemplo, los que simplemente tienen información. Entre más recursos como animaciones, sonidos y demás, pues obviamente van a tener mayor pues peso en la memoria, mientras que si es únicamente texto, pues van a tener
van a ocupar menor espacio dentro de la misma. Un multimedia, por lo mismo, debe de tener texto, gráficos, animaciones, imágenes, videos, así como elementos de organización o hipervínculos. Un elemento de organización o hipervínculo se considera, y es en el proceso de creación y diseño de cada una de las presentaciones, donde se pueden hacer estos hipervínculos o enlazar o unir directamente de una diapositiva con otra o de una diapositiva a un texto o un video o alguna página de internet. Para cada uno, pues cada quien le va a aportar a sus presentaciones ciertas características, mientras que un multimedia debe de tener diferentes archivos de audio. Existen dentro de los archivos de audio clasificaciones en analógicos y digitales. Los archivos de audio analógicos se refieren de acuerdo con la manera en que se transportan los mensajes o señal. Los medios de comunicación se clasifican en analógicos y digitales. En el caso del registro de los archivos de audio o medios analógicos, pues tienen como tal un soporte físico que es continuo, mientras que el registro de los medios digitales es binario y discontinuo. Hola Oliver, muy buenas noches, bienvenido. Hola Oliver, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Medio lo escuché, se oyó cortado, pero bueno, muy buenas noches. Le comento que estamos viendo la unidad número 3, herramientas digitales, y estamos hablando justamente dentro de la semana número 3, pues que en esta unidad número 3 nos hablan de la importancia de los multimedia, los cuales tienen, como la palabra lo indica, múltiples medios o que se utilizan con elementos como textos, gráficos, animaciones, imágenes, videos, elementos de organización o hipervínculos, que no son más que directamente enlazar dentro de estos hipervínculos una diapositiva con otra en diferentes, dentro de la misma presentación, o enlazar o encadenar también pues elementos como videos, audios y demás dentro de la misma. Dentro de los multimedia, pues se deben de colocar archivos de audio que existen analógicos y digitales. Los analógicos o medios analógicos tienen como tal un soporte físico que es continuo, mientras que el registro de los medios digitales es binario y discontinuo. Los recursos digitales más eficientes y económicos actualmente pues son los digitales, ya que los analógicos, como dejaron de usarse, están en desuso, pues los aparatos para reproducirlos y sus grabaciones analógicas pues ya son elementos más costosos, sobre todo porque viene esta cuestión de la moda de reutilizar, o más que reutilizar, la cuestión de lo que se le dice la vintage. Entonces existen ya coleccionistas, por ejemplo, para estos medios analógicos como los discos de vinilo, como los cassettes, que obviamente ya son personas especializadas. Sí los venden, sobre todo en tianguis y demás, pero muchas veces no en las condiciones idóneas, pero existen coleccionistas que se ponen a buscar justamente dentro de los tianguis y se empiezan inclusive a especializar dependiendo de los tianguis, tanto en la Ciudad de México como en otras partes de México y del mundo, a buscar este tipo de medios o soportes analógicos que actualmente pues han adquirido, por esta cuestión de lo vintage, de regreso a lo retro, pues un elemento pues directamente de moda, pero no necesariamente para la mayoría de las personas pues es de mayor uso. En el caso de los primeros soportes de grabaciones ya de audio digital, se crearon a partir de 1980, y el soporte digital más importante que ha sido pues es el llamado disco compacto o CD por sus siglas en inglés.
Los CDs estándar podían almacenar hasta 700, pueden almacenar hasta 700 megabytes de datos y se reproducen por medio de un lector óptico, pero pues esta es una tecnología que ha caído también en desuso, sobre todo con el surgimiento de la llegada de los MP3, que pues permite mayor portabilidad sin necesidad de tener algo, por ejemplo, tan grande. Antes, para poder escuchar un Discman, más bien un CD, tenías que tener un Discman, que era pues un disco, o inclusive tener en el auto o en la casa un dispositivo que tuviera el lector óptico, que es justamente el que leía el CD. Actualmente, con el uso del MP3, tú puedes tener una USB, o inclusive a través del internet puedes ver tu música de forma digital o descargarla o verla en streaming gracias al MP3. En el caso de las imágenes, recordemos que son representaciones visuales estáticas que fueron generadas por copia o reproducción del entorno, en donde se pueden escanear estas imágenes analógicas, o inclusive ya se pueden fotografiar a través de fotografía, pues directamente cámaras digitales, etcétera. Y son documentos formados por píxeles, en el caso de las imágenes digitales, elementos de imágenes que van contenidos en cada celda, donde cualquier documento o sistema multimedia pues está constituido por estos elementos informativos de diferente naturaleza, lo cual hace que al leerlo directamente este formato digital pues se permita colocar en una presentación digital. Entre los tipos de imágenes, Oliver y compañeros, tenemos los más conocidos y utilizados son el formato .jpg, o también conocido como JPEG, el cual directamente se reconoce porque 16.7 millones de colores es quienes lo integran, y se recomienda el uso de esta imagen JPG o JPG JPEG, utilizando la carga por su calidad fotográfica, y se usa para innumerables tareas, desde ilustrar trabajos escolares, acompañar reportes de oficina, elaboración de tarjetas y demás. Actualmente, por el número de vectores y píxeles, también se utiliza el formato PNG, que tiene todavía un poco mejor resolución que la imagen JPG. Y en GIF, el GIF es un formato de imágenes, uno de los más utilizados en Internet, y donde las siglas significan Graphics Interchange Format, o formato de intercambio de gráficos, y este formato solo contiene información sobre los colores de la imagen que se está usando y trabaja con 256 colores únicamente. Las imágenes guardadas en formato GIF no pierden calidad aunque se comprime el archivo, por lo tanto se utiliza sobre todo en la creación de iconos y logos. Reitero la importancia de que muchos de estas fotografías e imágenes análogas, para volverlas digitales, pues nos implica utilizar ciertos dispositivos como escáneres y cámaras digitales. Un escáner es un dispositivo de entrada en la computadora, pues que permite capturar una imagen, ya sea de documento, texto o fotografía, que se transfiere a bytes, los cuales interpreta la computadora. Actualmente, le comento a Oliver que inclusive hay aplicaciones, tal vez usted ya lo sabía, pero si no, yo le comento, donde tú puedes en tu celular descargar una aplicación que te permita escanear con tu celular un documento o una imagen y se vea como si fuera calidad de un escáner. También existen los audiovisuales, como la misma palabra lo dice. Estos recursos están utilizando tanto audio como imagen. Son recursos multimedia, por lo general, como su nombre lo indica, y combinan audio e imágenes, y por lo mismo se les sugiere revisar el video acerca de los audiovisuales. Dentro de estos elementos, dentro de los recursos, se han desarrollado entornos digitales de aprendizaje.
En el desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ha propiciado por lo ende la aparición de estos entornos digitales de aprendizaje, donde algunas de sus características son las siguientes. El usuario en estos entornos digitales de aprendizaje se siente parte de un mundo generando digitalmente donde se crea un sistema de administración de aprendizaje. A su vez, el usuario mantiene constante comunicación con otros usuarios que pueden o no conocerse, y el medio es colaborativo para la construcción del conocimiento. El uso de aplicaciones o programas informáticos fomenta el entorno digital para el soporte de las actividades de aprendizaje, y otra de sus características de estos entornos digitales de aprendizaje es que los procesos de enseñanza y aprendizaje son mediados por estas tecnologías digitales. A su vez, los horarios son flexibles y los participantes tienen una interacción sincrónica y asincrónica, así como su aprendizaje es independiente y le da una responsabilidad no solamente al instructor o tutor o guía, sino también el estudiante es responsable y se autorregula y fomenta su propio aprendizaje. Dentro de estos dos tipos de sistemas de entorno de aprendizaje están el cerrado, donde la persona encuentra todo lo que requiere para su aprendizaje en un mismo espacio, y el abierto, donde el estudiante no tiene una regulación definida, pues esta la determina cada uno, y este sistema otorga flexibilidad. Como podemos ver, los entornos digitales de aprendizaje logran que la educación se desarrolle de manera nueva e innovadora, lo que potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de la tecnología. En el caso directamente de las presentaciones digitales, son muy útiles como material de apoyo para exposiciones, donde reitero, un multimedia debe de incluir, inclusive ustedes para esta semana, en su actividad integradora número 6, tienen justo que realizar un multimedia, donde tienen en una presentación que colocar audios, videos, textos, insertarlos dentro de los mismos. Adicional a esto son archivos llamativos que pueden ser utilizados incluso en presentaciones que no son en vivo, permitiendo expresar información y compartirlas en la web. Así como han surgido sitios que te permiten alojar presentaciones digitales y compartirlas con facilidad de forma privada o pública. Algunos ejemplos son SlideShare y Script, pero podemos hablar de algunos otros como Geniali, como Canva, entre otros, que te permite generar una presentación donde se puede integrar audio, video, texto, etcétera. Recuerden que es importante que cuando estemos creando cualquier documento en la web, revisemos que al compartir una información a través ya sea de la nube o de alguna página, revisemos cómo configuramos los permisos de forma adecuada que puedan o no modificar tu documento y que también permita que las otras personas lo puedan leer o revisar. Por ello es importante que revisemos los enlaces de cómo podemos ajustar los permisos, ya sea, y nos lo colocan en esta semana, de Google Drive, los permisos en OneDrive y Dropbox. Generalmente, muchas veces los enlaces son muy largos, por lo cual en esta semana les sugieren vean el video de cómo hacerlos más pequeños. También esta semana, en esta unidad número 3, directamente herramientas digitales, nos hablan, en particular retoman el texto de Rita Valderas, esta escritora dentro de la revista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, nos habla de lo que es la sociedad de la información. Esta considera Rita Valderas esta sociedad de la información es el uso de innovaciones, tecnologías e información y las comunicaciones, lo que generan esta llamada era digital.
y donde la sociedad de la información tiene como características principales la exuberancia o extensa cantidad de datos, la omnipresencia, ya que encontramos información en todas partes y sin límite de fronteras, y radiación, donde las distancias geográficas y de tiempo se reducen al mínimo con el uso de estas TICs, la velocidad, donde la comunicación es instantánea, la multilateralidad y centralidad, donde la información circula por todo el mundo, y la interactividad y unilateralidad, ya que los usuarios son tanto consumidores como productores de información, y desigualdad. No todo mundo tiene acceso a la información, ni todo país vive de la misma forma la época. Y la heterogeneidad. El Internet se vuelve el ágora como el ágora de debates, intercambio de ideas diversas. Esto nos lo dice Valderas 2009. Y es que sí, la sociedad de la información, a través de esta era digital, ha permitido que nuestra forma de comunicación, la cantidad de información que tengamos, pues es mucho más amplia, pero no tenemos todos al alcance la misma tecnología ni el mismo poder adquisitivo. Por eso nos habla de la desigualdad. Pues no es lo mismo ser un país productor de tecnología o un país consumidor de tecnología. ¿A qué me refiero con ello? Un país que produce tecnología es un país que invierte en educación para generar ideas innovadoras, para generar tecnología nueva que no se hace en ningún otro lado del mundo, y obviamente eso va a marcar la pauta que sean tus ideas a que simplemente consumas y maquiles, que es el caso muchas veces de nuestro país, que tenemos grandes maquiladoras que maquilan tecnología, pantallas de plasma y demás, pero desafortunadamente nosotros no producimos, o sea, no tenemos como tal fábricas o empresas que se dediquen a la investigación y al desarrollo de las tecnologías, y por eso se vuelve un elemento de desigualdad, y esto cambia ese elemento. Y menciona esta autora, Rita Valderas, en el artículo de 2009, que para llegar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, pues esta segunda, la sociedad del conocimiento, es en realidad el ideal al que se supone debimos haber llegado hace años, pero la sociedad de la información lo ha impedido, pues hasta ahora ha obedecido solo a intereses políticos y económicos de aceptar como verdadera esta aseveración. La era del conocimiento es una etapa evolutiva a la que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la actual era de la información y a la que se llegará, dice la autora, solo si la información deja de ser una masa de datos indiferenciados y se asume como fuente de poder y no como poder mismo. Y es que muchas veces confundimos que el estar sumamente saturados y bombardeados de información es crear conocimiento. Por eso dice Rita Valera, realmente no. El crear un conocimiento implica pues construir, generar nuevas ideas, compartirlas, y nos hemos dado cuenta que, como dice bien la autora, muchas veces por intereses políticos y económicos, la información se sigue almacenando y vendiendo, no generando conocimiento, sino simplemente como fuente de poder y no como poder mismo. Y bueno, estos son algunos de los temas de esta semana dentro de la unidad número 3, herramientas digitales. ¿Qué son los elementos y actividades a entregar en esta semana número 3? Pues es nuestra actividad integradora número 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas. La actividad integradora 6, crear un recurso multimedia. La actividad formativa 5, archivos multimedia. Y la actividad formativa 6, compartir presentaciones digitales en la web. El ejercicio de práctica hoja de cálculo, la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, y opina sobre tu módulo 1 y opina sobre tu asesora virtual. Estas dos últimas son encuestas que deben de resolver ambas.
de estas encuestas de opina sobre tu módulo 1 y opina sobre tu servidora, tu asesora virtual. En caso de que no resuelvan alguna de las dos encuestas de opinión, no van a poder revisar o ver las actividades de la semana número 4, que es nuestra semana final del módulo. Por ello es muy importante que realicen ambas encuestas de opinión, tanto del módulo 1 como de su asesora virtual. ¿Cuáles son las características de cada actividad? En el caso de la actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas, lo que ustedes tienen que realizar y entregar y enviar dentro de la actividad integradora 5 es una presentación electrónica con una tabla comparativa sobre el uso de las herramientas ofimáticas. Para ello van a revisar las guías de PowerPoint, de Word y de Excel, recursos que han revisado y hemos visto desde la semana 1 y 2, y si utilizan otras herramientas ofimáticas como Google, como Office Libre, como Apple, etcétera, pues tendrán que buscar información al respecto y de sus características y elementos de estas herramientas ofimáticas. Y van a crear una presentación electrónica donde ustedes van a elegir la plantilla que más les agrade, que más les guste. Y en esta presentación deben de colocar una portada, que es nuestra primera diapositiva en esta presentación de la actividad integradora 5, con su nombre completo, el nombre de la actividad, que es actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas y el grupo. En la segunda diapositiva van a elaborar una tabla comparativa sobre las herramientas ofimáticas, indicando 3 funciones de cada una de estas tres herramientas y 3 ventajas. Aquí vemos el ejemplo de la tabla que nos colocan directamente dentro de la rúbrica de la actividad. Esta es la tabla que tienen que utilizar. En el caso directamente, ustedes van a elegir una herramienta de procesador de texto, una herramienta de presentaciones digitales y otra herramienta ofimática de hojas de cálculo. En el de procesador de texto puede ser Word, puede ser documentos o algún otro que ustedes utilicen. En presentaciones digitales puede ser PowerPoint o puede ser presentaciones de Google o alguna otra. Y usted elijan una de cada una y en hoja de cálculo, ya sea que sea directamente Excel o hoja de cálculo de Google o Numbers de Apple, en donde en cada herramienta ofimática que elijan tienen que decirnos 3 usos de para qué sirve ese procesador de texto o esa presentación digital o esa hoja de cálculo, así como ventajas del uso de esa herramienta ofimática, tanto del procesador de texto, de la presentación digital o de la hoja de cálculo. ¿De acuerdo, Oliver? ¿Alguna duda hasta aquí, Oliver, de lo que estamos solicitando para que entreguen esta semana? ¿O de los temas de esta unidad número 3, herramientas digitales? No, maestra. Ok, continúe entonces. En el caso directamente de la tercera diapositiva que deben de integrar en esta presentación de la actividad integradora 5, es responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de texto y una presentación digital? Y B. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de texto y una hoja de cálculo? En la cuarta y última diapositiva deben de incluir las fuentes de consulta que utilizaron para justamente realizar esta presentación. Esta presentación digital que van a subir a su Drive la tienen que guardar como sus apellidos directamente paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, si tienen varios nombres, recuerden solo colocar el primero, guión bajo M01S3AI5 y nombrar dicha presentación y compartirnosla, por favor, directamente, ya sea
directamente en la plataforma. En el caso de la actividad integradora 6, crear un recurso multimedia, ahí lo que tienen que subir es un archivo procesador de texto o Word con la liga, obviamente como siempre, en este caso en la actividad integradora 6, tienen que colocar ese archivo procesador de texto con una portada y con la liga del recurso multimedia, ya sea si lo subieron de forma directa a YouTube o la liga de esa presentación que ustedes colocaron en su nube, y en dicho recurso explicarán el uso de las TICs en la vida cotidiana. Imaginen cómo lo realizarán, pues imaginen que desean publicar en la web información sobre el tema llamado el uso de las TICs en la vida cotidiana. Para ello van a investigar en Internet sobre el uso de las TICs en la vida cotidiana y con base en lo que han aprendido hasta ahora en el módulo y la investigación que realicen, elaboren un recurso multimedia sobre estos temas. Inciso A, las TICs en la casa; B, las TICs en el ámbito educativo; y C, las TICs en el ámbito laboral. Recuerden que los recursos multimedia deben de integrar y combinar archivos de diferentes formatos, tanto de texto, tanto audio, video, imágenes y texto. Un archivo multimedia puede ser, reitero, una presentación digital con audio, con videos o imágenes, o un video donde haya música, donde se vean imágenes y audio. Y también integren GIFs, entre otros. Usen su creatividad, por favor. Revisen los recursos que se apoyen para elaboración de su actividad, desde presentaciones digitales, guía de PowerPoint de la semana 2, como otros videos que les colocan dentro de la plataforma y aparte de su investigación. Recuerden, copien la liga del archivo multimedia en el archivo procesador de texto con su portada y la liga directamente de la presentación que realizaron. Compartan la liga a la nube en donde se encuentra alojado su documento o presentación, o la liga del video que subieron a YouTube, o la liga del trabajo que subieron a SlideShare o Script. Recuerden en cada momento cuidar la privacidad de su información, así como es muy importante que revisen que la liga que incluyan en su documento de texto que van a subir como actividad integradora 6, con una portada con sus datos, título de la actividad, nombre completo del estudiante, su grupo y su fecha, y el enlace de la publicación de su archivo multimedia. Y por supuesto, tienen que colocar en el documento procesador de texto las fuentes también que consultaste, sea la correcta y se pueda visualizar. De lo contrario, pues no se puede calificar dicha actividad. Una vez que realices tu portada con tus datos, coloques el enlace de la publicación de tu archivo multimedia, ya sea que lo subiste la liga de YouTube o de la liga de tu nube donde está alojado, y por supuesto las fuentes de consulta que debes de colocar. Guarden el archivo, documento procesador de texto, con sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01, S3, A y 6, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí, Oliver o compañeros? No, profesora. Bueno, recuerden, por favor, que deben de colocar tanto en la presentación o video sus fuentes al final del mismo, y en su documento procesador de texto, donde colocan la portada, la liga de su multimedia y las fuentes de consultas que utilizaron para realizar el mismo. Por favor, coloquen las fuentes en ambos documentos, tanto en su multimedia como por supuesto en su documento
archivo procesador de texto que van a subir en su actividad integradora 6. En el caso de la actividad formativa 5, archivos multimedia, en esta actividad identificarán características de los archivos multimedia, donde tienen tres intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de la actividad formativa 6, recuerden, también se califica de forma automática. Esta se llama compartir presentaciones digitales en la web y en ella identificarán algunas de las posibilidades para compartir presentaciones digitales vía Internet. Por ello, recuerden estudiar y leer todos y cada uno de los materiales que se presentan en nuestra unidad 3, herramientas digitales, pues solo tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de ejercicio de práctica hoja de cálculo, únicamente es un documento que se descarga y no es necesario subirlo dentro de la plataforma. En el caso de la actividad socioemocional, recuerden, es un PDF interactivo descargable que deberán llenar con base en la asesoría y la grabación por lo mismo con su tutora, la maestra Gloria, y van a responder, así como la lectura, pues PDF interactivo, para revisar los elementos de su actividad socioemocional con base en lo que ustedes resuelvan y revisen de los elementos de directamente de esta actividad socioemocional. Van a responder el cuestionario de actividad socioemocional, el cual consta de un cuestionario con el que probarás los conocimientos que construiste a partir de este PDF interactivo. Recuerden que el cuestionario de actividad socioemocional tiene un valor de 5% dentro de la calificación y evaluación de la materia y que solo estará disponible esta semana. De hecho, el cuestionario socioemocional, les comentaba yo, desde la semana número 1, se realizó uno en la semana 1 y en esta tercera semana se realiza este otro cuestionario socioemocional, donde al responder el cuestionario, que te permitirá reforzar tus conocimientos relacionados con la lección de habilidades socioemocionales de esta semana número 3, pues tendrán 3 intentos permitidos y reitero, se queda la calificación más alta. Recuerden que mientras no hagan clic en el botón enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún estás realizando la actividad. Si llegas a interrumpirla, podrás volver a ingresar al intento que se encuentra en proceso. Recuerden, siempre y cuando estés dentro de la semana. Si la semana cerró y tú quieres volver a retomar este cuestionario socioemocional, ya no te lo va a permitir porque la semana y los cuestionarios socioemocionales únicamente están abiertos dentro de las semanas, en este caso la semana número 3, que cierra este domingo 18 de diciembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Por favor, si van a realizarlo, recuerden antes del cierre, si están haciendo un intento, darle clic en enviar todo y terminar antes del cierre de la semana. De lo contrario, no les va a pues contabilizar dicho intento. Hasta que no le den clic en enviar todo y terminar, se genera el intento y por lo mismo una calificación. Y deben de recordar enviar todo y terminar, darle clic para que la plataforma contabilice pues la participación, y reitero, únicamente es antes del cierre de la semana, únicamente en esta semana. Recuerden, no hay extensiones para actividades formativas ni para cuestionarios socioemocionales, solo en actividades integradoras en los primeros 3 días de la semana siguiente. Por ejemplo, si alguien no alcanza a subir la actividad integradora 5 o 6, le puedo llegar a dar una prórroga siempre y cuando sean los primeros días de la semana 4. Pero recuerden, no hay prórrogas o extensiones de entregas de ninguna actividad de la semana 4, porque es la semana final del curso, que inicia justamente el próximo lunes 19 de diciembre y finalizará el domingo 25 de diciembre a las 11:59 de la noche, la semana número 4.
Por ello, les recuerdo que en esta semana número 3 deben de realizar las encuestas llamadas Opina sobre tu módulo 01 y Opina sobre tu asesor virtual módulo 01. En caso de que no realicen ambas encuestas, no podrán ver los contenidos de la semana 4 o semana de integración y semana final que inicia el lunes 19 de diciembre y finaliza, reitero, el próximo domingo 25 de diciembre de 2022 a las 11:59 de la noche. Recuerden, nosotros en recursamiento no tenemos vacaciones y tenemos por ende que terminar nuestro módulo sin problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Oliver. Oliver, ¿sigue ahí? No, ninguna duda, maestra. Bueno, entonces recuerden, tienen que resolver ambas encuestas de opinión estudiantil para poder visualizar la semana número 4 que inicia el lunes 19 de diciembre y reitero, finaliza el domingo 25 de diciembre a las 11:59 de la noche. Si no existe ninguna duda o comentario, pues eso sería todo de mi parte. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es a través del foro Aprendiendo de cada semana y por supuesto la forma más rápida, eficaz y eficiente es justamente dentro de la mensajería, dentro de la plataforma que se encuentra en la parte superior derecha de la misma. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, Oliver? ¿Alguna duda hasta aquí, Oliver? Oliver, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesora. Perdón, es que se me está trabando el celular. No te preocupes, Oliver. Recuerda, reitero, no nos vamos de vacaciones, Oliver. Trabajamos la próxima semana sin problema. Para ello es importante que resuelvas todo. Veo que estás echándole muchas ganas, que estás entregando todo. Y recuerda que tenemos que subir las actividades de esta semana 3 antes del domingo. ¿Vale? Sí. Bueno, pues eso sería todo, Oliver. Que tenga excelente noche. Nos vemos el viernes para nuestra segunda sesión, nuestro segundo espacio de aprendizaje de la semana número 3. Hasta pronto, que descanse. Hasta luego, que descanse. Aquí sigo por cualquier cosa, duda o comentario. ¿Alguna duda, Oliver? Lo escucho. Ahí lo escucho, Oliver, no se ha salido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Aquí sigo. ¿Quiere que lo saque Oliver de la sesión? Si no puede, porque se le está trabando su celular, usted dígame. Ah, ya solito pudo. Excelente, aquí sigo por cualquier cosa.